La invitación llegó en papel pergamino color marfil, con letras doradas en relieve y un sobre que parecía más caro que mi salario de una semana. Isabel Montemayor y Ricardo Salinas tienen el honor de invitarla a su boda. Mi prima Isabel siempre había tenido gustos caros, pero esta vez había superado todas sus expectativas anteriores. Va a ser la boda del año, me había dicho mi tía Esperanza por teléfono, con esa voz que usaba cuando quería impresionarme. Isabel contrató al mejor organizador de bodas de la ciudad, el mismo que hizo la boda de la hija del gobernador. Y el fotógrafo, ay, Claudia. Es internacional, ha fotografiado celebridades en Europa. ¡Qué maravilloso!, había respondido, mientras revisaba mi agenda. Tendría que cancelar una reunión importante, pero era familia. Solo una cosa, había continuado mi tía, su tono volviéndose ligeramente incómodo. Isabel quiere que toda la familia se vea elegante. Ya sabes cómo es ella con las apariencias. Sabía exactamente cómo era Isabel con las apariencias. Desde niñas, siempre había sido la prima exitosa, la que se casó bien, la que vivía en las lomas, la que manejaba un BMW. Yo era la prima que trabajaba como recepcionista, y vivía en un departamento modesto en la Roma Norte. El día de la boda llegué al Hotel Four Seasons vestida con un traje sastre azul marino, elegante pero discreto. Nada que pudiera opacar a la novia, por supuesto. La ceremonia había sido hermosa, realizada en los jardines del hotel con más de 200 invitados. Isabel se veía radiante en su vestido de Vera Wang, y Ricardo parecía genuinamente enamorado. Ahora estábamos en la recepción, y la sesión de fotos familiares había comenzado. El fotógrafo era exactamente lo que mi tía había prometido, un hombre europeo de unos 40 años, vestido completamente de negro, con un equipo que parecía más sofisticado que el de muchos estudios profesionales. Familia inmediata primero, anunció Isabel, irradiando felicidad y autoridad. Padres, hermanos, abuelos. Me quedé a un lado, esperando mi turno con el resto de la familia extendida. Isabel posó con gracia profesional, claramente en su elemento como centro de atención. Ahora tíos y primos, continuó Isabel después de varios minutos de sesión intensiva. Comencé a acercarme al grupo, pero Isabel levantó una mano para detenerme. Espera, Claudia, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Creo que sería mejor si te saltaras esta parte. Me detuve, confundida. Perdón. Es que... Isabel miró a su nueva suegra, la señora Salinas, quien había estado observando toda la sesión con expresión crítica. Estas fotos van a estar en nuestro álbum principal, y también las vamos a usar para la revista de sociales. Necesitamos que toda la familia se vea consistente. No entiendo, dije, aunque comenzaba a entender perfectamente. Mi tía Esperanza se acercó, luciendo incómoda. Claudia, cariño, es que tu trabajo, ya sabes. ¿Mi trabajo?, pregunté tranquilamente. Isabel suspiró, como si estuviera explicándole algo obvio a una niña. Claudia, eres una simple recepcionista. No hay nada malo en eso, pero estas fotos van a estar junto a imágenes de médicos, abogados, empresarios. La familia de Ricardo tiene estándares muy específicos sobre el tipo de imagen que quieren proyectar. El silencio se extendió por el grupo familiar. Podía sentir las miradas incómodas de mis tíos y primos, algunos con pena, otros asintiendo ligeramente como si Isabel tuviera sentido. No queremos que arruines la estética de las fotos, continuó Isabel, su voz adquiriendo un tono más firme. ¿Entiendes, verdad? Es mi día especial. Por supuesto, respondí serena. Es tu día especial. Exacto. Sabía que lo entenderías. Isabel sonrió con alivio. Puedes quedarte para la cena, obviamente. Solo, mantente un poco alejada durante las fotos importantes. La señora Salinas asintió con aprobación. Qué considerada eres, querida Isabel. Es importante mantener ciertos estándares en ocasiones como esta. Perfecto, dije tranquilamente, alejándome del grupo. Me dirigí hacia una de las mesas laterales, donde ya se habían colocado algunos aperitivos. Desde ahí podía observar cómo continuaba la sesión de fotos familiares. Isabel posaba con cada subgrupo de la familia, siempre asegurándose de que el fotógrafo capturara su mejor ángulo. El fotógrafo trabajaba con precisión profesional,
dirigiendo a cada grupo con instrucciones específicas en un español con marcado acento italiano. Un poco más a la izquierda. Perfecto. Señora, alce un poco la barbilla. Bellísimo. Es Marco Benedetti, escuché que alguien susurraba a mi lado. Ha fotografiado a la realeza europea. Isabel pagó una fortuna por traerlo desde Milano. Observé a Marco trabajar. Efectivamente, era extraordinariamente profesional. Su equipo era impecable, su técnica flawless, y tenía esa confianza tranquila que solo viene con años de experiencia al más alto nivel. La sesión familiar continuó durante una media hora más. Isabel posó con diferentes combinaciones de parientes, siempre excluyéndome sutilmente. En un momento, mi primo David preguntó, ¿y Claudia? Claudia prefiere no estar en estas fotos, respondió Isabel rápidamente. Está bien así. David me miró confundido, pero no insistió. La presión social de no crear un escándalo en una boda era demasiado fuerte. Cuando finalmente terminaron las fotos familiares, Isabel se acercó a mí con una sonrisa conciliadora. Claudia, espero que no te hayas molestado, dijo, aunque su tono sugería que realmente no le importaba si me había molestado o no. Es solo que estas fotos van a estar en nuestro hogar para siempre, y queremos que representen el mejor momento de nuestras vidas. Por supuesto, respondí. Entiendo perfectamente. Sabía que lo harías. Siempre has sido tan realista sobre tu situación. Isabel sonrió. Ahora vamos a tomar fotos de la boda propiamente dichas. Marco va a fotografiar nuestro primer baile, el pastel, todos esos momentos especiales. El fotógrafo había estado guardando algunos de sus equipos más especializados, preparándose claramente para la parte más importante de la noche. Tenía cámaras que no había usado durante las fotos familiares, lentes que parecían costar más que un auto, y luces adicionales que sus asistentes estaban configurando estratégicamente. Signora Isabel, dijo Marco con su acento encantador, siamo pronti per le foto della festa. ¿Dónde quiere que comencemos? Con nuestro primer baile, respondió Isabel, irradiando emoción. Quiero que captures cada momento mágico. Marco comenzó a moverse por el salón, estudiando los ángulos, la iluminación, las mejores posiciones para capturar la acción. Era claramente un perfeccionista, alguien que no dejaba nada al azar. Mientras observaba su trabajo, no pude evitar admirar su profesionalismo. Cada movimiento era calculado, cada ajuste del equipo tenía un propósito específico. Era obvio por qué Isabel había pagado tanto por sus servicios. La música comenzó para el primer baile. Isabel y Ricardo se movieron hacia el centro de la pista, y Marco comenzó su trabajo en serio. Se movía como un bailarín alrededor de la pareja, capturando ángulos que probablemente resultarían en fotos extraordinarias. Más luz en la cara de la novia, gritó a uno de sus asistentes. E attenzione con elle ombra. Sus asistentes se movían con precisión militar, ajustando reflectores y modificando posiciones según sus instrucciones. Era como observar a un director de cine en acción. Después del primer baile vinieron las fotos del pastel, luego las de los brindis, después las fotos con los invitados VIP. Marco trabajaba incansablemente, claramente ganándose cada peso que Isabel le estaba pagando. Durante una pausa, mientras Marco cambiaba de lente, se movió hacia el área donde yo estaba sentada para tomar un vaso de agua. Fue entonces cuando me vio directamente por primera vez en la noche. Se detuvo en seco, su expresión cambiando de concentración profesional a shock completo. El lente que estaba sosteniendo casi se le cae de las manos. «Señora Castro», exclamó, su voz lo suficientemente alta como para que varias personas voltearan a mirar. «¿Qué hace aquí?» Pensé que estaría en la inauguración de su nuevo estudio en París. El salón se volvió extrañamente silencioso. Isabel, que había estado posando para algunas fotos casuales, se volteó con una expresión de confusión total. «Marco», dijo lentamente, «creo que te estás confundiendo. Ella es mi prima Claudia. Trabaja como recepcionista». Marco me miró, luego miró a Isabel, luego me miró de nuevo. Su confusión era genuina y profunda. «¿Recepcionista?», repitió, como si la palabra no tuviera sentido en su vocabulario. «Signora Isabel, creo que hay un malentendido muy grande». «No hay malentendido», respondió Isabel, con una risa nerviosa. «Claudia es recepcionista en una oficina. Se lo dije antes».
Marco dejó su cámara en una mesa cercana y se volvió completamente hacia Isabel, su expresión volviéndose muy seria. Signora Isabel, dijo lentamente, la mujer que usted llama, recepcionista, es Claudia Castro, la propietaria de Castro Visual Internacional. Ella es mi jefa. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar la música de fondo del salón. ¿Su? ¿Qué? Preguntó Isabel, su voz apenas un susurro. Mi jefa, repitió Marco, volviéndose hacia mí con una expresión de respeto profundo. Señora Castro, ¿recuerda cuando hablamos la semana pasada sobre expandir nuestros servicios en México? ¿Esto es parte de su investigación de mercado? Podía sentir las miradas de toda la familia converger hacia mí. Isabel había palidecido visiblemente, y la señora Salinas parecía estar luchando por procesar lo que estaba escuchando. Hola, Marco, respondí tranquilamente. No, no es investigación de mercado. Isabel es mi prima. Solo vine a su boda. Su prima. Marco se volvió hacia Isabel con una mezcla de asombro y respeto renovado. Signora Isabel, ¿por qué no me dijo que era familia de la señora Castro? Esto es un honor extraordinario. Isabel abrió y cerró la boca varias veces, pero no salieron palabras. Marco continuó, claramente emocionado. Señora Castro, cuando hablamos de abrir el estudio en Ciudad de México, no imaginé que tendría la oportunidad de trabajar en el evento de su propia familia. Marco, dije suavemente, quizás deberías concentrarte en el trabajo para el que Isabel te contrató. Por supuesto, por supuesto. Pero luego se detuvo, con una expresión de confusión renovada. Pero, ¿por qué no está en las fotos familiares? ¿Es una sorpresa especial que está preparando? El silencio se volvió insoportable. Todos los ojos estaban en Isabel, esperando una explicación. Yo no sabía. Comenzó Isabel, su voz temblorosa. ¿No sabía qué? Preguntó Marco, genuinamente confundido. ¿No sabía que su prima es una de las empresarias más exitosas en la industria de fotografía y medios visuales de América Latina? Mi tía Esperanza se había acercado al grupo, su rostro mostrando una mezcla de shock y horror gradual. ¿Claudia? ¿De qué está hablando? Marco se volvió hacia mi tía con entusiasmo profesional. Señora, su sobrina es increíble. Castro Visual Internacional tiene estudios en 12 países. Trabajamos con las marcas más exclusivas del mundo. La semana pasada, la señora Castro cerró un contrato con Chanel para su nueva campaña global. Eso no puede ser cierto, murmuró Isabel. Por supuesto que es cierto. Marco parecía casi ofendido por la sugerencia. Yo trabajo personalmente para la señora Castro desde hace 3 años. Ella me envió a fotografiar la boda de la princesa de Mónaco el año pasado. Se volvió hacia mí con respeto genuino. Señora Castro, ¿le gustaría que modificara el estilo de las fotos? Puedo aplicar las técnicas que usamos para las sesiones editoriales de Vogue. Marco, respondí con firmeza, estás aquí para trabajar para Isabel. Ella es la novia, ella toma las decisiones. Isabel me miró con una expresión que no podía descifrar. Era una mezcla de shock, horror, vergüenza y algo que podría haber sido terror. Claudia, dijo finalmente, su voz apenas audible, ¿por qué no me dijiste? ¿Dijiste qué? Pregunté tranquilamente. ¿Que tú? ¿Qué eres? No pudo terminar la frase. Marco intervino, claramente sin entender la tensión familiar que se estaba desarrollando. Es increíble. La modestia de la señora Castro es legendaria en la industria. Nunca presume, nunca habla de sus logros. Es una de las cosas que más respeto de ella. Se volvió hacia el grupo familiar que se había reunido. ¿Sabían que la señora Castro donó 5 millones de euros para preservar sitios históricos en Italia? ¿O que su fundación ha dado becas de fotografía a más de 1000 estudiantes latinoamericanos? Mi tía Esperanza se dejó caer en una silla cercana. Claudia, tú donaste 5 millones de euros. Marco, dije con una sonrisa paciente, creo que estás compartiendo demasiada información personal. Perdón, señora Castro. Es que me emociono mucho hablar de su trabajo. Se volvió hacia Isabel. Signora Isabel, ¿le gustaría que tomara algunas fotos especiales con su prima? Podríamos hacer una sesión editorial, algo realmente único. Isabel parecía estar luchando por encontrar palabras. Yo
Yo le dije que era solo una recepcionista. Marco se rió como si hubiera escuchado la broma más divertida del mundo. Recepcionista. ¿Qué sentido del humor? La señora Castro es más exitosa que la mayoría de los hombres que conozco en esta industria. No, Isabel susurró, yo realmente pensaba. La realización finalmente llegó a Marco. Su expresión cambió gradualmente de diversión a confusión, luego a horror. Un momento, dijo lentamente, ¿usted realmente no sabía quién es su prima? El grupo familiar había crecido. Más tíos, primos, y familiares políticos se habían acercado, atraídos por la conmoción. Ricardo, el novio, finalmente se acercó. ¿Qué está pasando?, preguntó. Isabel, ¿por qué todos están tan callados? Marco se volvió hacia Ricardo con respeto renovado. Señor, felicitaciones no solo por su matrimonio, sino por entrar a una familia tan distinguida. Su nueva prima política es una de las empresarias más respetadas de América Latina. Ricardo miró a Isabel, luego a mí, luego de vuelta a Isabel. ¿De qué está hablando? La señora Castro, explicó Marco, es la propietaria de Castro Visual Internacional. Empleamos a más de 1000 personas en 12 países. Trabajamos con las marcas más exclusivas del mundo. Ricardo palideció. ¿Castro Visual Internacional? ¿La empresa que hizo la campaña publicitaria de mi compañía el año pasado? Exactamente, exclamó Marco. ¿Ve? Todo el mundo conoce el trabajo de la señora Castro. Ricardo se volvió hacia mí con una expresión de shock total. ¿Tú eres Claudia Castro? La Claudia Castro de Castro Visual. Sí, respondí simplemente. Pero... Ricardo miró a Isabel. ¿Por qué no sabíamos? ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque, intervino mi tía Esperanza con una voz que temblaba de comprensión gradual. Nosotros nunca preguntamos realmente qué hacía Claudia. Solo asumimos. Asumieron que porque mantengo un perfil bajo, no había logrado nada importante, completé tranquilamente. El silencio se extendió de nuevo. Isabel parecía estar luchando contra las lágrimas. Claudia, susurró, yo te excluí de las fotos familiares porque pensé que eras, porque creí que era una simple recepcionista que arruinaría la estética de tus fotos, terminé por ella. Marco, finalmente entendiendo la magnitud de la situación, se acercó a Isabel con una expresión muy seria. Signora Isabel, dijo tranquilamente, con todo respeto, creo que necesita disculparse con su prima. Y luego, si me permite la sugerencia, deberíamos tomar algunas fotos familiares que incluyan a la señora Castro. Serían las fotos más valiosas de toda su colección. Isabel me miró con lágrimas en los ojos. Claudia, yo, no sabía, lo siento mucho. Isabel, dije suavemente, hoy es tu día especial. No permitas que esto lo arruine. Pero yo fui tan cruel contigo. Su voz se quebró. Fuiste cruel con alguien que pensabas que era menos exitosa que tú, observé. Eso dice más sobre tus valores que sobre mi situación profesional. Marco carraspeó discretamente. Señora Castro, si me permite, me gustaría donar mis servicios adicionales para asegurar que tengamos fotos familiares perfectas. Es lo mínimo que puedo hacer después de este malentendido. Eso es muy generoso, Marco, pero no es necesario. Insisto, dijo firmemente. Es un honor trabajar para su familia. La señora Salinas, que había estado silenciosa durante todo el intercambio, finalmente se acercó. Su rostro mostraba una mezcla de vergüenza y respeto forzado. Señora Castro, dijo formalmente, me disculpo si hubo algún malentendido sobre su estatus. Por favor, aceite nuestras disculpas. No hay nada que disculpar, respondí. Solo malentendidos familiares. Ricardo se acercó y me extendió la mano. Claudia, espero que puedas perdonar nuestra ignorancia. Si hubiéramos sabido. ¿Habrían hecho qué?, pregunté curiosamente. ¿Me habrían tratado diferente solo porque soy financieramente exitosa? La pregunta quedó suspendida en el aire. Era exactamente el punto que había esperado que alguien entendiera. El respeto no debería basarse en cuentas bancarias, continué. Debería basarse en cómo tratamos a otros seres humanos. Isabel se limpió las lágrimas. Tienes razón. Completamente razón. Claudia, ¿podrías perdonarme? ¿Y podrías estar en nuestras fotos familiares?
Por supuesto, sonreí. Es tu día especial, Isabel. Marco inmediatamente se puso en acción, dirigiendo a su equipo para preparar una nueva sesión de fotos familiares. Esta vez, se aseguró de que yo estuviera incluida en cada toma. Mientras posábamos para las fotos, mi tía Esperanza se acercó durante una pausa. Claudia, susurró, ¿por qué nunca nos dijiste? ¿Por qué dejaste que pensáramos? Porque quería ser amada por quien soy, no por lo que tengo, respondí. Quería saber quiénes en la familia me valoraban como persona. Mi tía asintió lentamente, entendiendo finalmente. Y ahora sabes. Ahora sé, confirmé. Las fotos continuaron hasta muy tarde. Marco, verdadero profesional, se aseguró de que fueran extraordinarias. Al final de la noche, me entregó una tarjeta. Señora Castro, dijo, cuando regrese a Milano, me gustaría discutir la posibilidad de expandir nuestros servicios en México. Creo que hay mucho potencial aquí. Hablemos la próxima semana, respondí. Mientras me preparaba para irme, Isabel se acercó una última vez. Claudia, dijo, su voz llena de arrepentimiento genuino, ¿cómo puedo compensar lo que hice esta noche? Aprendiendo, respondí simplemente. Aprendiendo a ver a las personas por quienes son, no por lo que aparentan tener. Lo haré, prometió. Te lo prometo. Mientras mi chofer me llevaba a casa, reflexioné sobre la noche. Isabel había aprendido una lección valiosa sobre juzgar a otros por las apariencias. Y yo había sido recordada de por qué prefería mantener mi éxito privado, revelaba el verdadero carácter de las personas. Al llegar a casa, revisé mis mensajes. Tenía 3 ofertas de nuevos contratos internacionales y una invitación para hablar en una conferencia de empresarios en Suiza. Una vida plena, exitosa, con propósito. Exactamente lo que había construido mientras mi familia asumía que era solo una recepcionista. A veces el mejor regalo es permitir que otros revelen quiénes realmente son. Y a veces, como esa noche, obtienes fotos familiares extraordinarias en el proceso.